Bienvenido a este videotutorial. Este videotutorial presenta el ámbito sobre desarrollo económico y social general del módulo sobre cambio climático del navegador indígena. En este vídeo se presentan los conceptos abordados por este ámbito y los instrumentos de derechos humanos relevantes. Este ámbito evalúa el disfrute de varios derechos económicos, sociales y culturales, que también se reflejan en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, o también conocida como DNU-DPI. Se abordan los siguientes derechos: el derecho a la alimentación, el derecho al desarrollo, el derecho a la protección social y el derecho a la vivienda, al agua y al saneamiento. El disfrute de estos derechos es crucial para la supervivencia de los pueblos indígenas y su desarrollo como pueblos distintos. En este sentido, este ámbito analiza hasta qué punto se cumplen estos derechos de manera que garanticen tanto la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas como su sostenibilidad como comunidades. En el contexto del cambio climático, el reconocimiento de estos derechos es fundamental para garantizar que los Estados conozcan y protejan los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas al desarrollar y aplicar medidas y actividades relacionadas con el cambio climático, y velar por que se adopten medidas para prevenir y mitigar los impactos del cambio climático en los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. El artículo 21 de la DNU-DPI describe el derecho de los pueblos indígenas al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, destacando la necesidad de medidas eficaces y especiales para abordar la discriminación histórica que han enfrentado. Los artículos de la DNU-DPI relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales están respaldados por una serie de normas vinculantes de derechos humanos. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, interpretado por su órgano de tratados, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o CESCR. El derecho a la alimentación es la primera categoría tratada dentro de este ámbito. Las encuestas analizan cómo el cambio climático puede afectar a la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, incluyendo los alimentos que componen la dieta tradicional de las comunidades indígenas. Por ejemplo, el cambio climático puede dar lugar a una disminución en el rendimiento de los cultivos de alimentos tradicionales. El aumento de la temperatura del mar y la acidificación debido al cambio climático también puede afectar a las poblaciones de peces y a la ocupación tradicional de los pueblos indígenas. Los derechos de las comunidades indígenas a los derechos económicos, sociales y culturales se pueden encontrar en los artículos 21 y 22 de la DNU-DPI. El párrafo 1 del artículo 21 dice que los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. Si bien el derecho a la alimentación no se menciona explícitamente, el uso del término entre otras se refiere a todos los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación está reconocido en instrumentos vinculantes, incluido el artículo 11.1 del PIDESC, que reconoce el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aclaró que, en la práctica, esto significa que el derecho a una alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento
a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Las encuestas supervisan si las políticas nacionales o relacionadas con el cambio climático consideran los impactos del cambio climático en el derecho a la alimentación de los pueblos indígenas, incluido el acceso y la calidad de sus alimentos tradicionales, y si las comunidades indígenas han sufrido daños o violaciones de su derecho a una alimentación adecuada. La segunda categoría aborda el derecho de los pueblos indígenas a la mejora continua de sus condiciones económicas y sociales, así como las obligaciones del Estado de respaldar este proceso. En el contexto de la adaptación al cambio climático y la planificación del desarrollo, los Estados deben considerar los impactos del cambio climático en los pueblos indígenas y respetar su derecho a mantener sus medios de subsistencia tradicionales, así como a participar en otras actividades económicas. El derecho al desarrollo también se aborda en el artículo 21 de la DNU-DPI. El Estado tiene la obligación de realizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado o a la seguridad social, tal y como se refleja en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como PIDESC. En el contexto de las políticas y actividades relacionadas con el cambio climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, establece que los Estados deben estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera de manera que el desarrollo económico pueda continuar de manera sostenible. Esto incluye el desarrollo emprendido por los pueblos indígenas. El artículo 20.1 de la DNU-DPI establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Esto se basa en instrumentos vinculantes, tales como los relativos a los derechos culturales y el derecho al trabajo, a la libre elección de empleo y al disfrute de condiciones de trabajo justas y satisfactorias. La encuesta nacional evalúa si el impacto del cambio climático de las comunidades indígenas se considera en algún plan o programa nacional de desarrollo y si se han asignado recursos de manera adecuada. Si los pueblos indígenas están en situación de pobreza, esto se alinea con el indicador 1.2.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si la legislación nacional reconoce los derechos de los pueblos indígenas a participar libremente en sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. La encuesta comunitaria evalúa si las comunidades indígenas han recibido recursos financieros para hacer frente a los riesgos e impactos del cambio climático. Si los pueblos indígenas han sufrido privación de medios debido a los impactos del cambio climático o medidas relacionadas, y si se han cumplido el derecho a la reparación en alguno de estos casos. Esta categoría examina los programas de seguridad social y el grado en que los estados desarrollan programas de seguridad social que tienen en cuenta el riesgo climático. El derecho a la seguridad social está reconocido en el artículo 21 de la DNU-DPI. También se establece en tratados vinculantes de derechos humanos, incluido el PIDESC, que establece que los Estados deben reconocer el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Los programas de seguridad social deben ser adecuados considerando los riesgos e impactos del cambio climático, en particular para los pueblos indígenas que corren un mayor riesgo de sufrir los impactos del cambio climático. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en su observación general número 26,
dijo que los programas de seguridad social deben proporcionar protección frente a crisis ambientales y daños de evolución lenta, como el cambio climático. La encuesta nacional evalúa si los programas de seguridad social existentes consideran el riesgo climático y, luego, específicamente, el riesgo climático para los pueblos indígenas. La encuesta comunitaria evalúa si las comunidades indígenas han podido acceder a los programas de protección social y si el apoyo es adecuado en el contexto de los impactos del cambio climático. Esta categoría abarca 3 derechos económicos, sociales y culturales básicos. Los derechos a una vivienda adecuada, al agua y al saneamiento, en el contexto de los impactos del cambio climático y las medidas relacionadas. El derecho al agua y al saneamiento. El cambio climático puede afectar el derecho al agua de diferentes maneras. Por ejemplo, el aumento de las condiciones de sequía puede provocar escasez de agua o la acidificación puede afectar a la calidad del agua. El derecho al agua también se menciona en el artículo 21 de la DNU-DPI y está respaldada por obligaciones vinculantes de derechos humanos, en virtud del artículo 11 del PIDESC. Esto se desarrolla en relación con los pueblos indígenas en la Observación General 15 del CESCR, que dice que el acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras ancestrales debe estar protegido contra toda invasión y contaminación ilegales. Los estados deben proporcionar recursos a los pueblos indígenas para que diseñen, implementen y controlen su acceso al agua. La encuesta nacional evalúa si las políticas nacionales abordan específicamente los impactos previsibles relacionados con el clima en el derecho al agua de los pueblos indígenas. Por su parte, la encuesta comunitaria analiza el grado en que los estados están tomando medidas para hacer frente a estos daños previsibles derivados de los impactos o medidas relacionadas con el cambio climático. Relacionado con el derecho a la vivienda están los derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han ocupado. Esto es independientemente de si el Estado lo ha reconocido a través de títulos de propiedad o acuerdos vinculantes. En muchos casos, la existencia de un título de propiedad o un acuerdo vinculante en el reconocimiento de los derechos sobre la tierra y los recursos es un buen indicador de la seguridad de la tenencia. El reconocimiento del derecho a la vivienda y a la seguridad de la tenencia es importante en el contexto de los impactos del cambio climático y de los proyectos y medidas relacionadas con el cambio climático. Las medidas o proyectos relacionados con el cambio climático suelen requerir grandes cantidades de tierra y recursos. Esto podría afectar los derechos sobre la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas. Los desastres inducidos por el cambio climático pueden provocar la destrucción de tierras o el reasentamiento de los pueblos indígenas. El reconocimiento y la documentación de los derechos sobre la tierra y los recursos son fundamentales para garantizar que la tierra pueda ser recuperada o compensada. La Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aclara que la seguridad de la tenencia es un aspecto fundamental del derecho vinculante a una vivienda adecuada. Artículo 11 del PIDESC. La encuesta comunitaria supervisa los derechos de tenencia de la tierra y los recursos. Este tema se alinea con el indicador 1.4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, que analiza la proporción de la población adulta con derechos seguros de tenencia de la tierra. Por lo tanto, estas preguntas están alineadas con la metodología de recopilación de datos de este indicador.